Hola a todos, mi nombre es Joan y bienvenidos una vez más a mi canal de opinión y pensamiento. Hoy tenemos una video reacción o como decimos aquí una video opinión de un video que ya vi. Efectivamente ya lo vi porque me causó harta curiosidad, pero es un video bastante interesante respecto a este canal. Opinión y pensamiento está dedicado a la apologética, a la psicología, a algo de la teología, a algo de la filosofía, etcétera. Y evidentemente los temas que abordamos aquí son variados, pero de alguna manera podemos decir son homogéneos en ese sentido, ¿no? Sin embargo, muy poco hablo del apocalipsis. Y como te diste cuenta en el título, evidentemente hoy vamos a reaccionar a un video sobre el apocalipsis, que si ninguno ha visto el top 5 de cosas que hice hace un tiempo, una de mis grandes cuestiones teológicas respecto a definirme o tener una posición acerca de esto o de mi fe es respecto a la escatología y puntualmente al apocalipsis. Lucas Magnin sacó un video muy bueno explicando el apocalipsis y me gustó tanto a tal punto de que creo que es importante compartirlo con ustedes. Ahora, Lucas Magnin es muy famoso y su ministerio lo es también, así que quizás a partir de ese canal alguno no haya visto el video y lo vea conmigo. Así que vamos a reaccionar juntos. Aquí tenemos el video de Lucas Magnin, ustedes lo pueden buscar igualmente en su canal oficial. Igual creo que se desmonetizará este video precisamente porque vamos a presentarlo, pero bueno, vale la pena porque creo que tiene unos matices teológicos bien interesantes que podemos charlar y de los cuales podemos conversar juntos. Así que vamos a verlo. Apocalipsis es el libro más incomprendido y mal interpretado de la Biblia. Hay números extraños, un dragón de 7 cabezas y una bestia que sale del mar. Pero tengo una buena noticia para contarte. Leer Apocalipsis no es una misión imposible. Mi nombre es Lucas Magnin y esto es Teología Pop. En los últimos años, pareciera que el Apocalipsis está por todos lados. Videos, TikToks, prédicas, podcasts y libros. Oiga, sí, mucha Hablan gente, del ¿no? fin del mundo, el anticristo, la escatología, Israel y la segunda venida de Cristo. Esto tiene una explicación sencilla que te voy a contar al final de este video. Pero tanto ruido y opiniones generan mucha confusión. Pablo Bernol escribió... La persona que le haga a Lucas Magnin la edición es muy bueno. Un saludo para ellos, de verdad es muy bueno. Esos memes y esas animaciones y esos cortos de otras escenas quedan muy bien. Un libro precioso sobre el apocalipsis y dice que la gente sufre de dos grandes trastornos. Algunos tienen apocaliptiditis y ven por todos lados señales del fin del mundo. Están obsesionados con el cumplimiento de las profecías. Conozco muchos. Y en cada noticia descubren una nueva confirmación. Otras personas sufren de apocaliptifobia. O sea, para no caer en el sensacionalismo, evitan Apocalipsis a toda costa y ven la escatología como algo irrelevante. Apocalipsis es un libro importantísimo. Quizás yo hasta este punto me encontraba en los de apocaliptidifobia, algo así. Interesante. Que cierra la narrativa de toda la Biblia. A lo largo de 2000 años, creyentes y no creyentes lo han leído buscando pistas para entender cómo termina la historia y cuál es el verdadero sentido de lo que están viviendo. El problema es que Apocalipsis está escrito en una forma simbólica y enigmática que ha generado todo tipo de interpretaciones. Descabelladas, sensacionalistas, morbosas, surrealistas, caricaturescas, demasiado complicadas o demasiado básicas. Antes de empezar quiero darte un regalo. Voy a sortear 3 libros que he consultado para hacer este video. Cortesía de Editorial Clia. Repensar la escatología, de Rigoberto Galvez. Ese libro lo quiero leer. Cómo leer el Apocalipsis. Ese libro lo tengo, no lo he leído. Y conocer la apocalíptica judía para descubrir el Apocalipsis. Y ese, bueno, después lo leeré. Para participar del sorteo, hace clic acá o en el link que está en la descripción. Completas tus datos y de paso te llevas un fragmento de un libro de regalo. Capítulo 1. Escatología, Apocalipsis y Apocalíptica. Empecemos definiendo 3 palabras importantes que a menudo se confunden. Escatología, Apocalipsis y Apocalíptica. La palabra escatología viene de 2 términos griegos. Eschatos, que significa lo último, y logía, que significa estudio. La escatología es entonces el estudio de las últimas cosas. Cada religión tiene su escatología, o sea, su interpretación de cómo será el final de la historia. Lo característico de la escatología cristiana no es el anuncio del fin del mundo en sí mismo. Esto es algo que muchas religiones profesan.
Lo que hace especial a la escatología cristiana es la persona y la obra de Jesucristo. La venida de Jesús inaugura los tiempos finales. Su muerte y resurrección fueron el principio del final de los tiempos, y desde entonces estamos en espera del cumplimiento definitivo de sus promesas. La escatología cristiana es ahora y todavía no. Así que ya sabes, si alguien te lo pregunta, puedes decir con toda seguridad que efectivamente estamos en los últimos tiempos. Hace 2000 años. It's paradoxical, and yet it works. Apocalipsis es el nombre con el que conocemos al Paradójico. último libro de la Biblia, que empieza con estas palabras. Revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder enseguida. Esa primera palabra del texto, revelación, en griego se dice apocalipsis. Este libro es entonces la revelación o el apocalipsis de Jesucristo. El sentido de este término tiene que ver con sacar un velo, correr el telón para poder descubrir la verdadera esencia de las cosas. Y vamos con la tercera palabra importante, apocalíptica. Cuando abrimos la Biblia, siempre comparamos lo que estamos leyendo con nuestra base de datos previa. Por ejemplo, podemos entender las historias de guerra del libro de Jueces usando como molde las películas de la Segunda Guerra Mundial. Para entender la poesía del libro de Cantares, podemos compararla con canciones de amor. Y sabiendo cómo funciona un email, Shakira. podemos hacernos una idea al respecto de las cartas que escribieron Pablo, Juan o Pedro en el Nuevo Testamento. Esto que acabamos de escuchar no solamente es verídico, Les Luthiers. sino que además es cierto. Es bueno. Entendemos de qué van esos géneros literarios porque hemos incorporado ciertas expectativas que nos preparan para lo que vamos a leer. Pero con Apocalipsis la cosa es más difícil, porque hoy en día no tenemos ningún género parecido a la apocalíptica. No tenemos con qué compararlo. Afortunadamente, el último libro de la Biblia no es el único texto de su clase. Más bien, el Apocalipsis de Juan es el libro más famoso de un género literario al que conocemos como apocalíptica. La literatura apocalíptica es parte de un movimiento teológico y sociopolítico que surgió en el contexto del judaísmo del Segundo Templo. Fue muy popular en los 3 siglos anteriores y los 3 siglos posteriores a Jesús. Y como todo género literario, la apocalíptica tiene ciertas características que te voy a explicar en un ratito. Por ahora, lo que quiero que recuerdes es una cosa. La apocalíptica florece en un tiempo de opresión y hostilidad. Los creyentes se sentían desamparados por Dios. ¿Por qué se demora? ¿Por qué no interviene para liberarnos?, se preguntaban. Claro. El propósito de estos textos era llevarles esperanza en medio de un mundo injusto y dar sentido a su dolor. La apocalíptica corre el velo del caos del mundo para proclamar que Dios no se ha olvidado de su pueblo. Cuando entendemos el propósito de la literatura apocalíptica, podemos quedarnos tranquilos de que Apocalipsis no está al final de la Biblia para llenarnos de miedo, ansiedad o confusión. Es un libro que responde a la crisis con un mensaje de fe y esperanza. Capítulo 2. Características de la literatura apocalíptica. Vamos a hacerlo por capítulos, yo creo, no voy a estarlo parando siempre porque evidentemente es un video bastante largo y vamos a ver hasta dónde va, ¿listo? Para entender bien un texto es fundamental compararlo con otros textos del mismo género. Esto aplica a las novelas de detectives, las películas de superhéroes, las sitcom y también a la literatura apocalíptica. Si queremos comprender el libro de Apocalipsis, necesitamos familiarizarnos con este género literario. Aunque muchas de estas cuestiones nos resulten extrañas hoy en día, eran familiares para los lectores originales. Perdón. Esta lista podría ser más larga, pero voy a contarte 7 características fundamentales para entender la literatura apocalíptica y, en consecuencia, el libro de Apocalipsis. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Número 1. La intervención directa de Dios. La apocalíptica es una literatura de crisis. En muchas ocasiones, esta crisis va acompañada por persecución e incluso martirio. El propósito de estos textos es interpretar los eventos hostiles del presente a la luz de la fe en un Dios justo. El sufrimiento de los santos no es en vano y el Señor no está distraído, sino que pronto actuará de manera poderosa. Aunque la apocalíptica se parece a la literatura profética, no es exactamente igual. Donde los profetas anunciaban la intervención de Dios en la historia, en medio de acontecimientos y personas como sacerdotes, reyes o guerras, la literatura apocalíptica habla de una manifestación metahistórica. Dios mismo rasga los cielos para revelarse de forma clara y definitiva. La confusión se va a terminar. Finalmente, todo quedará claro. Sufrimos mucho, pero wow, qué bien que se siente. Esto nos lleva a la característica número 2, una perspectiva dualista, determinista y pesimista. El contexto de crisis y la esperanza en la intervención poderosa de Dios no dejan lugar para grises. Es un dualismo total, blanco o negro, frío o caliente, el cordero o la bestia. La misma naturaleza refleja esta urgencia apocalíptica. Hay fenómenos cósmicos, terremotos, cataclismos y hasta una estrella que cae del cielo. A diferencia de la literatura sapiencial de Proverbios o Eclesiastés, a la apocalíptica no le interesan los matices ni la complejidad de la realidad.
Ante un contexto tan hostil, no hay medias tintas ni esperanza de que la cosa mejore. El objetivo es lograr que los elegidos se mantengan fieles a Dios mientras esperan su manifestación. Por eso el pesimismo apocalíptico es total. Las cartas ya están echadas. Y cuando Dios se revele, este mundo será juzgado. ¡Hijo del diablo! Esto nos conduce a la característica número 3, la expectativa de un final inminente. Las últimas palabras de Jesús en Apocalipsis son justamente "yo vengo pronto". Esto significa que los santos no han sido abandonados. El final de sus tormentos está cerca. Esta escatología inminente hace que los creyentes se enfoquen en lo importante. No pueden perder el tiempo ni distraerse habiendo llegado a este momento decisivo. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que esta actitud de alerta puede llevar a veces a una fiebre apocalíptica exagerada. Algunas personas y sectas han usado la expectativa del fin del mundo para generar ansiedad y culpa, para intimidar a los fieles para que hagan o dejen de hacer ciertas cosas. Si queremos evitar esos extremismos y no quedarnos con medias verdades, debemos situar la expectativa apocalíptica de un final inminente en relación con el resto de la teología bíblica. Si nos quedamos solo con este aspecto, en realidad estamos desvirtuando la totalidad del mensaje cristiano. Vamos con la característica número 4, la mediación en la revelación. Un aspecto clave de la literatura apocalíptica es la presencia de un intérprete. Como es un mensaje misterioso y simbólico, no se puede entender sin ayuda. En la literatura profética, la palabra de Dios se comunicaba directamente al profeta. Pero en la apocalíptica, la revelación se comunica a través de un intérprete que nos guía para que podamos entender las visiones y los sueños. Este mediador es un ser sobrenatural, generalmente un ángel, aunque en el Apocalipsis de Juan aparecen otros intérpretes, como el Hijo del Hombre o uno de los 24 ancianos que están ante el trono de Dios. En muchos textos apocalípticos, esto va acompañado de un fenómeno conocido como pseudoepigrafía. O sea, se atribuye la escritura del libro a una figura prestigiosa de la antigüedad. Hoy en día todo tiene derecho de autor, pero en esa época la pseudoepigrafía era una manera de resaltar el valor de una obra literaria. Hay muchos ejemplos de esto en la literatura apocalíptica. El libro de los jubileos, atribuido a Moisés, el testamento de los 12 patriarcas, atribuido No a lo los hijos de conozco. Jacob, el segundo libro de Enoch o el Sí. Apocalipsis de Esdras. Ese nunca lo he Seguimos con la leído. característica número 5, No he leído una bien literatura Apocalipsis de la Biblia, no imaginación que leeré abarca muy los sentidos. rápidamente el de Cuando leemos Esdras. la Apocalíptica no vamos a encontrar discursos racionales como los que vemos en las epístolas del Nuevo Testamento, como la carta a los romanos. La Apocalíptica no quiere convencernos a través de una serie de argumentos lógicos, sino despertar nuestra imaginación para que podamos ver el mundo desde la perspectiva de Dios. A través de visiones, símbolos y misteriosas apariciones, la literatura apocalíptica nos cautiva para que abramos nuestra mente y corazón a su mensaje de consuelo, esperanza y desafío. Los 5 sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, participan en esta experiencia. El autor de Apocalipsis nos invita a ver sus visiones, oír los sonidos del cielo, oler aromas agradables y desagradables, saborear un rollo agridulce y sentir el toque tierno y abrumador del mismísimo Jesús. Greatest day of my life. Esto tiene que ver con la característica número 6. Sí. Las visiones no son necesariamente literales ni predictivas. Eso es importante. Muchas personas que aman a Dios asumen que tomar las cosas literalmente es la forma más piadosa y fiel de leer la Biblia. Pero eso no siempre es así. Valorar la Biblia como palabra de Dios significa intentar leer cada porción según la intención con la que se escribió. Y obviamente no es lo mismo un mandamiento directo que una visión simbólica. Ajá. Nunca debemos olvidar que el presente y el futuro de los que habla el libro no son los nuestros, sino los de sus destinatarios originales. Nosotros interpretamos Apocalipsis en comunión con esos hermanos, no de espalda a ellos. Y otra cosa importante, la literatura apocalíptica tampoco es siempre un presagio detallado del futuro. Ajá. Cuando abrimos Apocalipsis y leemos "Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía", a menudo creemos que profecía es igual a predicción o futurología. Pero como ya expliqué en este video, una profecía es un mensaje divino para un contexto determinado. Puede incluir una predicción del futuro, pero no necesariamente. Eso explica muchas cosas. Y vamos con la última, la característica número 7. No podemos decodificar todos los detalles, pero sí el mensaje general. Al ser un tipo de literatura tan diferente de la que conocemos, sentimos el deseo de descifrar todo como si fueran las pistas que llevan un tesoro. Nos sentimos como detectives armando un rompecabezas cósmico que encierra el sentido oculto de la historia de toda la humanidad. Pero más que mirar cada pincelada de la obra y perdernos en los detalles, nos conviene mirar el cuadro general. Aunque hace 2000 años que los cristianos estudian cada rincón del Apocalipsis, hay muchas cosas que seguimos y probablemente seguiremos sin entender. El objetivo de este libro, como ya dijimos,
no es convertirnos en detectives, sino animarnos a vivir como creyentes fieles que confían en el amor y la justicia de Dios. Ujú. Con todo lo que aprendimos hasta acá, estamos finalmente preparados para el capítulo 3, Introducción al Apocalipsis. Hasta aquí creo que me siento muy identificado con el problema del literalismo con Apocalipsis. O sea, imagínense, si tengo actualmente problemas con el literalismo de Génesis, mucho más con el Apocalipsis. Mira, yo he escuchado muchos maestros, muchos pastores que tienen una interpretación diferente de Apocalipsis, pero no está mal tener interpretaciones o visiones diferentes. El problema es creer que tienes la interpretación correcta y que esa es la correcta. Cuando Apocalipsis parece ser tan ambiguo y tan oscuro, tan misterioso en la interpretación, que quizás estamos perdiendo de fondo el mensaje. Y creo que Lucas Magnin aquí lo hace muy bien. De hecho, los videos de Lucas Magnin no los consumo mucho. He leído su libro, ustedes ya saben que lo he leído, pero me parece que Magnin, aparte que tiene un equipo espectacular que hace cosas espectaculares con sus videos, Magnin tiene un conocimiento muy bueno de teología. O sea, de verdad creo que es un teólogo al que hay que pararle oreja, porque es fuente de credibilidad debido a su trabajo literario, sus propuestas literarias y su trabajo evidentemente en YouTube, que es un trabajo bastante serio que me gusta mucho. Apocalipsis. Hola, soy el algoritmo de YouTube. Si te gusta este vídeo y querés que Ok. lo siga recomendando, dale me gusta, deja un comentario y suscríbete. Eso es parte del video, si no Aguante estoy mal. Teología Pop. El Apocalipsis de Juan es un libro que pertenece innegablemente al género apocalíptico que te acabo de explicar. Pero tiene dos características que lo hacen especial. En primer lugar, que toda la obra está enmarcada en el género epistolar. En otras palabras, el libro comienza como una carta escrita a 7 iglesias de Asia y termina con un saludo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. En ese sentido, Apocalipsis se parece a las epístolas de Pablo o Pedro que encontramos en el Nuevo Testamento. Y en segundo lugar, que a diferencia de otros textos apocalípticos, acá no encontramos la pseudoepigrafía de la que te hablé antes. O sea, no se utiliza a un antiguo héroe de la fe para dar valor al mensaje del libro, como pasa con el libro de los jubileos o el Apocalipsis de Esdras. El libro empieza presentándonos a su autor. Dice así: esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo, Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Y qué sabemos sobre el autor? No es mucho, pero el libro nos dice lo siguiente. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Patmos se refiere a una pequeña isla griega en el mar Egeo. Tradicionalmente, el libro ha sido atribuido al apóstol Juan, uno de los 12 discípulos de Jesús. El primero en afirmar eso fue el apologista cristiano Justino Mártir, alrededor del año 160 después de Cristo. El Apocalipsis, el cuarto evangelio y las 3 cartas de Juan han sido tradicionalmente categorizados como literatura joánica y vinculados con la figura del apóstol Juan. Sin embargo, ya desde mediados del siglo III, hay autores que, sin cuestionar la canonicidad de los 5 libros de la tradición joánica, reconocen algunas diferencias lingüísticas y matices teológicos entre ellos. How dare you? Actualmente no hay un consenso entre los especialistas sobre este tema, pero si te interesa, acá te dejo un video sobre la autoría del cuarto evangelio. En cuanto a la fecha de escritura, ya Ireneo de León, hacia el año 180, decía que Apocalipsis se escribió a finales del siglo I. En el libro no hay fechas exactas, solo nos dice que eran tiempos muy hostiles. Hay indicios de persecución religiosa. Juan escribe desde el exilio. Se esperaba que algunos creyentes fueran a prisión y quizás murieran, y se menciona que un cristiano llamado Antipas había muerto como mártir. Este contexto de persecución y martirio se ha conectado tradicionalmente con el último periodo del emperador Domiciano, que reinó entre los años 81 y 96. Según un escritor de la época, llamado Plinio el Joven, este emperador gobernó Roma con la crueldad de un tirano y el capricho de un déspota. Rata inmunda, animal rastrero. No sabemos si Domiciano fue realmente tan terrible, ni si la persecución a los cristianos fue generalizada en todo el imperio, o más bien una persecución local. De cualquier manera, los especialistas actuales reafirman el testimonio de Ireneo de León.
Lo más probable es que Apocalipsis se haya escrito entre los años 95 y 96 después de Cristo. Capítulo 4. Teorías para interpretar Apocalipsis. Ahora, aquí lo interesante es que se nos narra el hecho de que ese contexto del cual Apocalipsis se desprende de cualquier otra forma de apocalíptica antigua, ¿no? Y precisamente porque conocemos a su autor y precisamente conocemos el contexto en el que fue escrito. Qué interesantes datos. Datos que están bastante buenos y que obviamente son amenizados allí por los memes y por los shorts ahí de cortes de celebridades y cosas de estas que de verdad ayudan mucho. Ahora, creo que debe haber gente que se ofenda por esto, ¿no? Pero entiendan, muchachos, que la idea es que el video sea dinámico, así que no se vayan a ofender por esos videos, no es irreverencia ni nada de eso. Apocalipsis. A lo largo de la historia se han propuesto muchas hipótesis. Voy a resumir las 4 más importantes: preterista, historicista, futurista y simbólica. Esta información vale millones y te la voy a regalar. La teoría preterista sostiene que el mensaje de Apocalipsis tiene que ver con el contexto inmediato en el que se escribió este libro. Por eso, la figura de la bestia se ve como un símbolo de los emperadores Nerón o Domiciano y Babilonia como un símbolo del Imperio Romano. Esta teoría afirma la importancia de conocer el contexto histórico original para poder comprender correctamente Apocalipsis. Sin conocer las circunstancias en las que se escribió el libro y las realidades de las comunidades cristianas de la época, es muy fácil hacer interpretaciones caprichosas que tienen más que ver con nosotros. Lo que les con los decía, destinatarios lo que les decía, ¿no? originales. Una versión extrema de esta interpretación afirma que Apocalipsis se refiere casi exclusivamente a eventos que sucedieron a fines del siglo I, lo que significaría que el libro tiene más valor como documento histórico de esa época que como un mensaje para los creyentes de todos los tiempos. La segunda es la teoría historicista, que afirma que Apocalipsis es una especie de mapa para entender la historia, sobre todo la historia occidental. Una variante más reciente de esta interpretación es la que se conoce como dispensacionalismo. La teoría historicista sostiene que el objetivo del libro es predecir acontecimientos históricos importantes, como el surgimiento del Islam, la Reforma Protestante, la Segunda Guerra Mundial o la caída de las Torres Gemelas. Por eso, dependiendo del contexto de cada lector, los símbolos de Apocalipsis se han interpretado de muchas maneras. La bestia se ha visto como una referencia a Mahoma, al Papa, a Hitler o a Bin Laden. Si la teoría preterista daba importancia al contexto de los destinatarios originales, la teoría historicista es todo lo contrario. Pone en el centro a los lectores de cada momento histórico. Obviamente, esto se presta a mucha subjetividad, porque cada persona puede interpretar los símbolos para hacerlos encajar con los eventos de esa época o con su propia perspectiva o corriente ideológica. Gran parte de las personas que yo conozco o que tratan de hablar de Apocalipsis es historicista en este sentido, ¿no? Wow. Let me explain. La tercera teoría de interpretación del Apocalipsis es la futurista. Esta teoría sostiene que prácticamente todos los símbolos y situaciones que se describen en el libro tienen que ver con acontecimientos futuros, conectados al final de los tiempos. Desde este punto de vista, aún estamos esperando que suceda la mayoría de los eventos descritos, porque Apocalipsis se interpreta como un mapa detallado de cómo serán los últimos días. En otras palabras, no sabremos a qué se refiere la Biblia con la figura de la bestia, con el 666 hasta o que con suceda. los 4 jinetes, hasta llegar a ese momento escatológico. Maravillosa jugada. En ese sentido, Apocalipsis no solo no tenía mucho para decir a los cristianos del siglo I, sino que tampoco es un libro muy pertinente para los millones de creyentes que han vivido durante estos 2000 años, ya que su mensaje solo tendrá relevancia para las personas que vivan en ese último periodo de la historia humana. La cuarta y última forma de interpretar Apocalipsis es la teoría simbólica, Vamos a ver. también conocida como idealista. Según esta interpretación, lo que encontramos en el libro es una presentación de grandes principios espirituales. Apocalipsis no tendría entonces referencias específicas a momentos, personas o eventos del pasado, el presente o el futuro. Más bien, el mensaje del libro apuntaría a describir el conflicto entre Dios y las fuerzas del mal. La bestia, por ejemplo, sería un símbolo de todo lo que se opone a Dios, mientras que los 144.000 representarían a todos aquellos que confían en Cristo. El propósito del libro, desde esta perspectiva, es alentar y guiar a los cristianos de todas las latitudes y periodos de la historia. Resumiendo, la teoría preterista lee Apocalipsis como un mapa para entender el contexto histórico original. La historicista como un mapa para entender la historia presente, sobre todo la occidental. La futurista lee Apocalipsis como un mapa para entender el futuro y los últimos tiempos. Y la simbólica como un mapa a los principios espirituales que predica el cristianismo.
Sí. Elige. Estos mapas representan 4 formas de leer el Apocalipsis. Y por supuesto, nadie está obligado a asumir o defender una de estas interpretaciones. Pero me gustaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de las 4 te parece la mejor teoría para interpretar correctamente el último libro de la Biblia? Capítulo 5. Los símbolos Entre del preterista y simbólico, Una de las supongo. cosas que más cautivan ¿Qué del dicen Apocalipsis ustedes? son sus símbolos extravagantes. Números, colores, ¿Qué dicen animales, ustedes? personajes y lugares cargados de un aura de misterio. En un contexto de hostilidad y persecución, solo los creyentes entendían esos símbolos secretos, que casi siempre estaban tomados del Antiguo Testamento. Eran una forma de denuncia contra la injusticia que no ponía en peligro al resto de la comunidad cristiana. Las personas ajenas a su grupo, al no conocer el código, no entendían los símbolos. You have no power here. Y nosotros, a casi 2000 años de distancia, nos encontramos en una situación similar. Pero no te preocupes. A continuación te voy a dar una pequeña hoja de ruta que te va a ayudar a entender los símbolos del Apocalipsis. Empecemos con los colores. El color blanco aparece por todos lados. Es un símbolo de pureza y victoria asociado con todo lo que sucede en el cielo. Los cabellos del Hijo del Hombre son tan blancos como la nieve. A los santos se les concede vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad. Y en el juicio final, Dios estará sentado sobre un gran trono blanco. El rojo tiene que ver con sangre, muerte y violencia. Entonces apareció otro caballo de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra, y hubo guerra y masacre por todas partes. Y los colores negro, verde y amarillo también están relacionados con desgracias, sea por hambre, enfermedad o plagas. Hablemos ahora de los números. A lo largo del Apocalipsis encontramos números que se repiten, siempre con una intención simbólica. El más importante de todos es el 7, que es la cifra divina que representa la perfección. Es un número que remite a los 7 días de la creación del Génesis. En Apocalipsis hay 7 iglesias, 7 candelabros, 7 estrellas, 7 antorchas, 7 sellos, 7 cuernos, ojos y aspectos, 7 ángeles y trompetas, 7 truenos, 7 cabezas, 7 plagas, 7 copas, 7 colinas y reyes. Wow. Si el 7 representa la perfección, la mitad de 7, o sea, 3,5, es un símbolo de imperfección. Lo mismo pasa cuando se mencionan 42 meses o 1260 días, que representan básicamente la mitad de 7 años. También el 6 es un símbolo de imperfección, porque es 7 menos 1. De hecho, una de las teorías sobre el 666 tiene que ver justamente con esta triple imperfección. El 4 representa toda la creación, por los 4 puntos cardinales. Es probable que la imagen de los 4 jinetes sea una manera de hablar de un juicio que se extiende por todos los confines de la tierra. 12 es el número que representa la totalidad del pueblo de Dios. En la Nueva Jerusalén hay 12 puertas con los nombres de las 12 tribus de Israel y 12 piedras con los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los 24 ancianos sentados sobre 24 tronos son justamente 12 más 12. El número 1000 representa una cantidad inmensa de algo. Es el tiempo en el que los santos reinan y Satanás está encadenado. Y el número 144.000, que representa a los que fueron marcados con el sello de Dios, es básicamente 12 por 12 por 1000. En otras palabras, el inmenso número que representa al pueblo de Dios. Además de los colores y los números, hay un montón de símbolos más. Los cuernos usualmente representan poder. La serpiente y el dragón son un símbolo de Satanás, mientras que el cordero representa a Jesús. El mar, al igual que en toda la Biblia, es un símbolo de caos, peligro y muerte. Por eso, cuando al final de Apocalipsis leemos que el mar ya no existe más, lo que se está diciendo es que en la nueva creación no habrá caos, peligro ni muerte. Hay muchos símbolos más, pero hay uno que me parece precioso. Es la conexión entre Génesis, el libro que abre la historia sagrada, y Apocalipsis, el texto que cierra la Biblia cristiana. Al comienzo de la historia encontramos una serpiente que engaña al ser humano y aparentemente triunfa. Al final del relato, la maldad de la serpiente es tan grande que se ha convertido en un dragón inmenso, pero el cordero la derrota definitivamente. Si en Génesis la tierra había sido sujeta a maldición por causa del pecado, en Apocalipsis encontramos una tierra nueva donde la maldición ya no existe. En la creación de Génesis, la luz viene del sol, pero en la nueva creación de Apocalipsis ya no hay necesidad de la luz de lámparas ni del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos. Y si Dios plantó en el Edén de Génesis un árbol de la vida, en el nuevo Edén de Apocalipsis este árbol aparece de nuevo y sus hojas se usan como medicina para sanar a las naciones. Todo lo que se rompió al comienzo de la historia se arregla al final. Todo lo inconcluso llega a su cierre. Se restaura el orden original y en la nueva creación se experimenta de nuevo la inocencia. Apocalipsis es el nuevo Génesis. Capítulo 6.
Resumen del Wow. Apocalipsis. Esa última parte me pareció bellísima, o sea, la había escuchado en la oficina mientras trabajaba, pero no le había puesto tanta atención, o sea, el paralelo entre Génesis y Apocalipsis ahora me parece más evidente. Apocalipsis es el nuevo Génesis. Wow, se la sacó de la manga de verdad, o sea, muy bien pensado. No solo la frase, sino la idea de este paralelo de lo que estuvo mal en Génesis, en Apocalipsis estará mejor. Y esta figura de la serpiente que por tanta maldad y tanto caos se hizo grande como un dragón, será vencida por el cordero. ¡Wow! Tremendo. Me encantó. After all of the information you've received today, the decision you're making is to sit tight and assess. Nos quedan los últimos 2 capítulos de este video. Si hasta acá aprendiste algo valioso y querés que este proyecto siga adelante, considera hacer como estos amigos y convertirte en patrocinador de Teología Pop. Podés hacer una contribución única haciendo clic acá, en el botón Gracias. O también podés apoyarme todos los meses, tanto acá en YouTube como en Patreon. En la descripción del video te explico todo. Voy a intentar hacer algo bastante difícil y necesito que me ayudes. Vamos a resumir el libro peor interpretado de la Biblia en unos pocos minutos. Aunque hay muchas propuestas de análisis, voy a elegir la estructura más sencilla. Vamos a dividir los 22 capítulos de Apocalipsis en 4 secciones. La introducción, los juicios del Cordero, el combate cósmico y la Nueva Jerusalén. Empecemos con la introducción. El primer capítulo pone la pauta para el resto del libro. Estamos en presencia de la revelación de Jesucristo, comunicada por un ángel para bendecir y exhortar a las iglesias. En su exilio en la isla de Patmos, Juan ve en una visión al Cristo resucitado y recibe un mensaje para 7 iglesias de Asia. Éfeso, la iglesia que abandonó su primer amor; Esmirna, la iglesia perseguida; Pérgamo, la iglesia que necesita arrepentirse; Tiatira, la iglesia que tolera una falsa enseñanza; Sardis, la iglesia dormida; Filadelfia, la iglesia que persevera; y la Odisea, la iglesia tibia. Cada carta tiene una estructura similar. Hay una descripción de Cristo, una evaluación de la comunidad, un llamado al arrepentimiento o la perseverancia, una repetición de la fórmula "el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias", y una promesa para quienes permanezcan fieles al Señor. And if you don't know that, you're not reading enough. Go and read about it. Después de la introducción, viene una sección larga que presenta al protagonista de la historia, el Cordero, y también una serie de juicios. La escena comienza en la corte celestial. Estamos frente al trono de Dios, que es adorado por 24 ancianos y 4 seres vivientes. Acá sucede uno de mis momentos favoritos de Apocalipsis. Hay un rollo sellado con 7 sellos que nadie puede abrir porque nadie es lo suficientemente digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Juan se larga a llorar desconsolado porque no puede saber lo que dice el libro. ¿Quién podría ser tan digno como para revelar el auténtico sentido del universo? Pero de pronto escucha: tranquilo, no llores, acá viene un león vencedor. Juan se da vuelta, esperando encontrar un león rugiente y majestuoso, pero se encuentra con un cordero degollado. Es el plot twist más conmovedor de la historia. El león vencedor es un humilde cordero sacrificado. Cuando se abre el rollo se desatan 3 series de 7. Primero 7 sellos, después 7 trompetas y finalmente 7 copas. La apertura de cada sello va trayendo catástrofes naturales y juicios de Dios para el mundo. Cuando se abre el último sello comienza la serie siguiente. 7 ángeles van tocando 7 trompetas y con cada trompeta va aumentando la intensidad del juicio divino sobre la creación. Así llegamos a la tercera sección, que es la más extensa y la que inaugura un nuevo momento en la narrativa de Apocalipsis. Es el combate cósmico entre las fuerzas del bien y del mal. De un lado están Dios y su Cordero, y del otro el dragón, sus 2 bestias y Babilonia. Al final de Apocalipsis 13 se menciona el famoso número de la bestia, el 666. Sobre esto hay muchas interpretaciones. Una de ellas dice que es probable que este número surja de una técnica de codificación llamada gematría, donde cada letra del alfabeto tiene un valor numérico y se simboliza a los nombres con un número. La hipótesis más difundida sobre el 666 es que es un símbolo para hablar del emperador romano Nerón. Cuando se suman los números asociados a la frase César Nerón en el alfabeto hebreo, el resultado es 666. Vaya, no encuentro fallas en su Vaya. lógica.
Según esta interpretación, este código no solo sería una referencia al emperador que desató la primera persecución a los cristianos, donde probablemente murieron los apóstoles Pablo y Pedro, sino también un símbolo para identificar al emperador Domiciano, que gobernó a fines del siglo I con una tiranía comparable a la de Nerón. La acción continúa con escenas cargadas de simbolismo. Todo sucede entre la tierra y el cielo mientras se espera el combate final. Ya se habían abierto los 7 sellos y habían sonado las 7 trompetas. Es el momento de que se derramen las 7 copas de la ira de Dios que traen más plagas y catástrofes naturales. Las 7 copas nos traen a la memoria las plagas de Egipto. Dios vuelve a actuar, como lo hizo en el Éxodo, para liberar a su pueblo. En los últimos capítulos de esta sección, Dios vence a cada uno de sus enemigos. Primero cae Babilonia la Grande, madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo, simbolizada como una mujer borracha de la sangre del pueblo santo de Dios, es decir, los que testificaron de Jesús. Babilonia es la ciudad que simboliza la enemistad contra el pueblo de Dios. Apocalipsis nos recuerda las profecías de Jeremías y nos sugiere que Roma, con sus 7 colinas, es como una nueva Babilonia. De hecho, es probable que los primeros cristianos se hayan referido a Roma usando como código el nombre Babilonia. Tras la caída de la ciudad enemiga de Dios, Cristo... Oigan eso. O sea, yo sí lo creía, pero no sabía de dónde había salido esa interpretación. Wow. Wow. entra en escena montado en un caballo blanco. Primero derrota Wow, a las sí, dos es bestias una y escena las echa tremenda. al lago de fuego. Después derrota al dragón y lo encierra por 1000 años. Pero Satanás es liberado y reúne por última vez a su ejército para el combate final, más combate y más final de todos los tiempos. Pero por supuesto, Dios... Eso sonó, te lo resumo así nomás, creo que se llama el canal. Lucas Magnin, beso. Si me ve Lucas Magnin, sé que estás viendo, te lo resumo así nomás. derrota a Satanás de manera definitiva. Así se abre la última sección de Apocalipsis. Tenemos ante nosotros una visión de la Nueva Jerusalén. La esperanza prometida a lo largo de todo el libro finalmente se realiza. Las descripciones están llenas de simbolismos que remiten al Antiguo Testamento, en especial al Jardín del Edén. Una vez más, como al principio, Dios habita en plenitud con la humanidad. Y mientras tanto, Apocalipsis nos invita a esperar activamente el cumplimiento de las promesas. Por eso los cristianos venimos repitiendo hace 2000 años, amén, ven Señor Jesús. Capítulo 7. Sugerencias prácticas para leer Apocalipsis. No hay mucho que decir, pero la verdad me llama profundamente la atención de estas 4 divisiones de los 22 capítulos de Apocalipsis, ¿no? La introducción, los juicios a la iglesia, el conflicto cósmico y como la gran victoria, la gran resolución. Muy interesante. Me encanta que de hecho considero que Lucas Magnin le da al punto de que las escenas de Apocalipsis nos hablan de una paz en el futuro, ¿sí? Y lo que les decía anteriormente sobre el tema de Génesis es algo que me llamó la atención. Ahora, las primeras 2 iglesias, creo que es la Odisea, que es una iglesia tibia, y la de Éfeso, que dejó su primer amor, son 2 capitulazos que a mí me hablaron el corazón hace mucho, mucho tiempo. Se los recomiendo. En el último capítulo de este recorrido vamos a escuchar 7 sugerencias prácticas de Juan Stam para interpretar correctamente el libro de Apocalipsis. Número 1. Interpretar Apocalipsis exegéticamente. En otras palabras, esforzarnos por comprender de la mejor manera posible lo que entendían el autor y sus lectores originales. No es suficiente con meter un montón de versículos bíblicos sueltos entre paréntesis. Hay que intentar comprender cada texto en su contexto. Número 2. Interpretar Apocalipsis históricamente. Debemos meternos en los zapatos del autor y sus primeros lectores para entender las implicaciones del libro. Como dice Stam, los lectores de hoy que viven seguros, cómodos y tranquilos difícilmente podrán entender bien el Apocalipsis. Solo comenzarán a percibir su mensaje si logran insertarse mental y emocionalmente en la precaria situación de las comunidades del siglo I. Si a Apocalipsis le sacamos el contexto histórico, probablemente terminemos defendiendo ciertas agendas ideológicas y políticas o creando algún tipo de ciencia ficción. Guiño, guiño. Número 3. Dejados atrás. Esa película, no lo había notado. Esa película que hace ahí del guiño, guiño, es una película que vimos en nuestra iglesia y que mi abuelo, que murió hace varios años ya, que era el pastor, le gustaba mucho presentársela a la gente. Guiño, guiño. Céntricamente.
En otras palabras, recordar en todo momento que el núcleo de este libro no es el dragón, ni la bestia, ni el combate, ni el morbo escatológico, ni la especulación del fin del mundo. El centro En es eso que, estoy más que un libro completamente sobre el fin del mundo, el de acuerdo. Apocalipsis es un libro sobre aquel que es principio y fin de todo. Número 4. Interpretar One stamp. Apocalipsis imaginativamente. La apocalíptica no es una literatura de argumentación lógica, sino un género poético, creativo y fascinante que busca despertar nuestra imaginación. Como en una buena película, el contenido y la forma del Apocalipsis van de la mano. Número 5. Interpretar Apocalipsis pastoralmente. Este es un libro escrito para consolar y llevar esperanza a una comunidad en crisis. Juan de Patmos es un compañero de sufrimientos que escribe a las iglesias para recordarles quién es el verdadero vencedor de la historia. No lo hace para llenarlos de angustia o confundirlos con visiones surrealistas, sino para alentarlos a perseverar en su fe y esperanza. Hace falta Jesús. Perdóname, pero te hace falta Jesús a ti. Perdónate tú. Número 6. Interpretar Apocalipsis prácticamente. Si después de leer este libro te quedás flotando con especulaciones, símbolos y posibles anticristos, no entendiste nada. Leer Apocalipsis debería llevarnos a un compromiso ético mayor, a un seguimiento de Jesús más responsable en medio de nuestras crisis personales, comunitarias y sociales. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Y finalmente, el número 7. Interpretar Apocalipsis sinópticamente. En otras palabras, no tomar partecitas sueltas, sino integrar todas las partes en una lectura general. Nunca debemos olvidar el cuadro completo. Y esto no solo aplica a la lectura de Apocalipsis en sí mismo, sino también a su lugar como parte y conclusión de toda la escritura cristiana. Lucas, ¿qué onda? ¿Y qué tiene que ver todo esto conmigo? El género apocalíptico nació hace más de 2000 años como una respuesta espiritual a un tiempo de profunda crisis. Y como te dije al principio de este video, en tiempos de crisis lo apocalíptico se pone de moda. Hace unos pocos años vivimos una pandemia global. Hay por todos lados recesión económica, tensiones raciales, problemas de inmigración, crisis ambientales, disputas por la hegemonía cultural y posiciones extremas en todo el espectro político. Hace un tiempo explotó la guerra entre Rusia y Ucrania, y los muertos por el conflicto entre Israel y Palestina siguen creciendo. Pero hay mucho más. En este mismo momento hay 50... Quería que vieran eso. Colombia es el único país en la TAM que tiene conflicto todavía hoy. En el país de la potencia de la vida. 36 guerras y conflictos armados en el mundo. Estamos en una época crítica, y la apocalíptica es una respuesta a esa crisis. Pero cuidado, como dijo el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El Apocalipsis no está ahí para que nos peleemos por quién tiene la interpretación definitiva. Exacto. Ni tampoco para cultivar una espiritualidad escapista. Exacto. Mientras esperamos a Cristo, los cristianos no debemos ser neuróticos ni tampoco procrastinadores. Ni llenarnos de morbo y ansiedad ante el fin del mundo, ni volvernos vagos y superficiales. Exacto. El cristianismo es una invitación a vivir la vida con responsabilidad y confianza. Challenge accepted. Apocalipsis ha sido palabra de Dios para generaciones de creyentes que confían en que Cristo es el gran vencedor. Las visiones del Apocalipsis nos revelan el detrás de escena de la historia, nos llenan de esperanza y consuelo en medio de un mundo hostil y confuso. Dios sigue estando en control, y nada de lo que suceda, por más extraño y difícil que parezca, tiene el poder para derrotar al Cordero que triunfó con su sacrificio sobre los poderes de la muerte y el mal. El sufrimiento del pueblo de Dios no será para siempre, y aunque no sabemos cada detalle del futuro, la perseverancia tendrá su recompensa. Así es. Como dijo Philip Yancey, se nos dan pocos detalles acerca del mundo futuro. Solo la promesa de que Dios demostrará que vale la pena confiar en Él. No te olvides de participar del sorteo de 3 libros de Editorial CLIE entrando acá. Bueno, ahí ya terminamos. Ese es el video de Apocalipsis de Lucas Magnin y Teología Pop. Les recomiendo mucho seguir a Lucas Magnin. Es uno de los 3 teólogos que yo actualmente estoy recomendando para la gente en general. Recuerden que es Lucas Magnin, cristiano crítico, que no recuerdo el nombre, tiene un canal de YouTube, hace muy buen trabajo, es candidato de hecho a doctorado en teología, si no estoy mal. Y finalmente a Néstor Díaz. Creo que son los 3 teólogos que yo conozco que hay que escuchar más, que hay que escucharlos respecto a la información que dan. Y hoy, por ejemplo, Lucas Magnin creo que ha hecho un trabajo fantabuloso, es la palabra. Porque creo que si bien no
considero que yo pueda aceptar muchos de sus puntos. Si alguno conoce, por ejemplo, mi crítica a su libro de 95 tesis para una nueva generación, sabrá de lo que estoy hablando, pero considero que su visión del apocalipsis, su visión teológica de muchas cosas es bastante llamativa, y no solo porque sea innovadora, sino porque está muy bien fundamentada en padres de la iglesia, en teólogos. Por ejemplo, Lucas Magnin, me he dado cuenta que en sus videos cita mucho a Philip Yancey, alguien que yo he leído mucho. Quizás mi periodista favorito en ese sentido. He leído muchos libros de Yancey y me han marcado la vida por completo. Lewis, Chesterton, bueno, varios más. Así que de verdad que ver esto me motiva más a leer el Apocalipsis. El año que viene espero poder hacer mi estudio de Apocalipsis, tanto como hice mi estudio de los primeros 3-4 capítulos de Génesis, para tener una posición un poco más sólida respecto a algo de escatología. No soy teólogo, no soy bueno en escatología. Siempre he dicho que mis papás son mejores que yo en eso, pero quiero hacerme mi propia idea del Apocalipsis, pero no una mía, como una interpretación mía, sino examinar libremente y considerar ciertos puntos. Así que bueno, este fue el video de hoy. Si te gustó, suscríbete aquí abajo en el botón de acá abajo por acá, y compártelo con todos tus amigos. Si no viste el video antes, bueno, al verlo aquí, ve al canal de Lucas Magnin, dale like y participa por tu libro. A Jesús honra, chicos, y nos vemos en una próxima. Chao.